Un amperímetro ideal es modelado como un cortocircuito. Un modelo más realista de un amperímetro es con una resistencia pequeña, ¿no? La figura muestra un circuito con un amperímetro que mide la corriente I sub m. En la figura B, el amperímetro es reemplazado por el modelo de un amperímetro ideal, un cortocircuito. La medida del amperímetro I sub mi de ideal es el valor ideal de la corriente I sub m, que es el más realista, ¿no? Bien, acá lo que me pide es determine corriente ideal, exprese la medida del error que ocurre cuando la resistencia del amperímetro es 20 ohmios como un porcentaje del ideal y determine el máximo valor que, de la resistencia del amperímetro que se requiere para asegurar que la medida del error no pase el 2% de I sub mi, o sea más pequeña que el 2%. Bien, lo que vamos a hacer acá es determinar el equivalente Norton entre esos dos puntos. Por lo tanto, aislamos el circuito, quedándome de la siguiente forma. Una vez que determinamos el equivalente Thevenin, o en este caso el equivalente Norton, vamos a responder las tres preguntas. Bien, primero sería la resistencia Thevenin a circuito muerto. Es decir, esta fuente independiente está inactiva. En este caso, esta fuente de corriente a circuito abierto. En esas condiciones lo que me genera es lo siguiente. Entonces la resistencia Thevenin acá es exactamente igual. Esos dos resistores están en serie, se suma y esto a su vez va a estar en paralelo con 2. Bien, ¿cuánto es el equivalente de 8 paralelo con 2? 1,6 unidades en kiloohmios. Vuelvo al circuito anterior y determino de forma directa la corriente Norton. Este resistor va a estar en paralelo con este cortocircuito, se retira ya que tiene un voltaje de 0, una corriente de 0. Por divisor de corriente, bien, como estos dos resistores son iguales, la corriente se divide a la mitad de 3, 1,5 miliamperios. Entonces, usando el equivalente Norton, sería de la siguiente manera. La corriente Norton en serie en paralelo con la resistencia Thevenin, cuyo valor es 1,6 kiloohmios y 1,5 miliamperios. Bien, con respecto a la pregunta me indica, determine el valor de la corriente medida ideal. Como indica acá la pregunta, cuando es ideal, como son tres preguntas, voy a hacer tres circuitos iguales. Con la pregunta A, cuando es ideal, me indica que la corriente que mide es una corriente de cortocircuito. Como este resistor está en paralelo con, esta, con este cortocircuito, el voltaje es cero, la corriente es cero y por lo tanto se retira. En ese caso lo que quedaría es que la corriente medida ideal es igual a la corriente Norton del circuito, que es 1,5 miliamperios. Bien, cuando tiene un error se representa como un resistor. No, cuando tiene una resistencia. Cuando el amperímetro es real, se representa como una resistencia interna. Y en ese caso es con 20 ohmios. Por divisor
de corriente, esa corriente real, por así decirlo, sería el resistor opuesto de la suma de resistores de la fuente. ¿Cuánto es la corriente medida? 1.6 entre 21.6 de 1.5. Bien, acá estoy cometiendo un error. Esta corriente está en kiloohmios. Por lo tanto, este resistor también tiene que estar en kiloohmios. Entre 1000, de esa manera, recién estaría en kiloohmios. Entonces, sería el resistor opuesto 1,6 de 1,6 más 20 entre K por 1,5. Claro, tiene que estar en las mismas unidades, si no, no tiene sentido, no va a salir la respuesta. Todos tienen que estar en kiloohmios. Entonces acá sería 1,6, 1.6 más 20 entre K. 1,48 miliamperios. Si te das cuenta, difiere del ideal. Entonces el error es exactamente la diferencia sobre, como me dice un porcentaje con respecto al ideal, sería el ideal menos el real la medida del ideal menos el real con respecto al ideal. Ya que como indico, es un porcentaje del ideal por 100. ¿Cuánto es esto? A ver. 1.5 menos 1.48 de 1.5 por 100. 1,33% aproximadamente. Y si utilizamos su valor exacto, difiere en una décima. Bien, en este caso mejor vamos a utilizar su valor exacto. Bien, mejor luego lo hablamos ya. Esto está pendiente. Con respecto al solucionario vamos a comprobarlo. Bien, vamos a la tercera pregunta. Me dice, determina el valor máximo de R que se requiere para que el porcentaje no sea mayor a 2%. Bien. RM, me pide el valor de RM. Bien, acá la corriente vamos a expresar en función de la resistencia. El resistor opuesto entre la suma de resistores por la fuente. Entonces, el error sin porcentaje, como se expresa en decimal, es la corriente, la medida ideal 1,5 menos la real, que es saber acá 1,6 entre 1,6 RM por 1,5 entre 1,5. Factorizando sería 1 entre 1,6 más RM. Entonces el error sería exactamente igual. RM entre 1,6 más RM. Bien, me indica cuando el porcentaje es 2%,
2% es exactamente igual a 0,02. ¿Cuánto necesita para el valor de RM? 0,0. Bueno, acá simplemente resolvemos una ecuación. Voy a utilizar la CAS para ello. Despejamos y resolvemos la ecuación lineal. 0,02 exactamente igual a la incógnita entre 1,6 más la incógnita. Bien, recuerda que esta expresión está en kiloohmios. Si yo multiplico por 1000 serían ohmios. 32,65 ohmios. Bien, corroboramos con el solucionario. Las 5,510. Bien, con respecto a la pregunta, la corriente de la medida ideal es 1,5. Es la corriente de cortocircuito, me indican, ¿no? Ahora, con respecto a la pregunta B, el error le sale 1,23. El porcentaje y a mí 1,33. Y aquí había un debate, ¿no? Es que acá lo que pasa es que, claro, no está utilizando simplemente dos decimales. Está utilizando el valor exacto. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, el valor exacto es 1,6 entre 1. Generalmente, el valor exacto también se puede expresar en fracción. Nosotros hemos utilizado dos decimales, por eso la variación es de una centésima. 1,23, 1,33. Y parece que es mucho. Bien, si expresamos en función, ahora más exacto es 40 entre 27. Pero lo que puedes hacer es almacenar esta expresión en I sub m. Bueno, no me permite. Bueno, en I nada más. O sea, de esa manera almacenas todos los dígitos. O por lo menos con 3 dígitos o más, ¿no? ¿Y esto a qué va? ¿Con qué objetivo hago esto? De esa manera, si nosotros reemplazamos la ecuación I sub 1 menos I, no solamente con dos decimales, sino con todos sus decimales, entre 1,5 por 100, ahí recién me coincide a 1,23, ¿ve? Por lo tanto, estaba utilizando su valor exacto, no simplemente dos decimales. Porque como hemos demostrado, si nosotros utilizamos dos decimales, varía en una centésima. Comprobamos. Y ve, es distinto. Solo por una décima, ¿no? 10 décimas específicamente. Bien, de forma exacta sería 1,23%. De la misma manera, en otros libros, cuando resolví también este error, siempre se utiliza el valor exacto de esta corriente. Por eso hay que tenerse en cuenta. O cuidado. Bien, con respecto a la pregunta C, me pide el valor de la resistencia interna. El máximo valor es 32,5. 32,65. Correcto.